Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio Uno por Uno. Hoy queremos hablar de un tema que nos parece muy interesante, algo nuevo para nosotros en cuanto a eventos se refiere. Tiene que ver con quitarse la máscara y para esto tanto Claudia como yo hemos preparado un ejercicio y una serie de cuestionamientos, preguntas. Vamos a conversar también con Claudia, a hablar sinceramente, a quitarnos la máscara digamos, el corporativismo tan serio y tan estirado y de pronto un poco, en algunos casos, puede parecer hasta falso, ¿no? Entonces, pues Clau, bienvenida y comencemos con este espacio en este webinar del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Meji. Este es un espacio al que le he invertido mucha energía en pensar cuál puede ser la mejor manera de transmitir lo que queremos transmitir. Es un tema que me apasiona muchísimo porque es un camino y una jornada que yo misma he vivido en mi proceso de desarrollo y de crecimiento profesional. Y que me gusta mucho compartir porque sé que de los errores y de los momentos difíciles de otras personas uno aprende y puede sacar ideas y cositas que pueden ayudarle a crecer y a hacerle el camino un poquito más fácil. Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con algo que hablábamos tú y yo mientras preparábamos esto en momentos pasados? ¿Cómo crees tú que llega uno a ponerse de alguna forma una máscara en el mundo corporativo y a dejar de ser uno mismo? ¿Qué lo lleva a uno a que eso ocurra? Yo creo que hay varios temas. El primero tal vez es el tratar de vivir de acuerdo a las expectativas que uno cree que los demás tienen de uno, el tratar de vivir de acuerdo a los modelos en los que uno creció y en los que se crió. Oí hablar a una persona que decía que en su familia o uno era médico o era abogado o era fracasado. Esas eran las únicas tres opciones. Y resulta que este sujeto es conferencista, es sumamente exitoso, es un tipo que trabaja mucho en la búsqueda de propósito y de sentido de la vida, y no fue ni médico, ni abogado, ni fracasado. Y ese proceso de encontrarse y de entender qué es lo que lo hace vibrar, qué es lo que lo apasiona y cuál es el camino correcto para él, que no necesariamente es el mismo camino correcto que de todas las demás personas, pues es un proceso de descubrimiento y de introspección muy, muy fuerte, pero que además es sumamente revelador a la hora de uno realmente entender qué es lo que lo hace vibrar y qué es lo que lo motiva a levantarse todos los días contento por la mañana. Sí, yo recuerdo esa frase de ese señor, a mí me llegó, fue por el lado de mi padre, porque mi abuelo decía algo así. Y mi padre estudió economía, se la pagó la carrera de su propio bolsillo, porque mi abuelo no le quiso pagar la carrera por eso, porque o estudiaba medicina o estudiaba derecho. Si no va a estudiar eso, no le pago la carrera. Y mi padre pudo tener acceso a una buena educación gracias a mi abuelo, pero a raíz de esto le tocó una educación buena, en una universidad buena de este país, de Colombia. Pero fíjate que qué interesante, y es que a veces le compramos algunas cosas a algunas figuras de poder y otros no. Mira, mi padre decidió estudiar economía porque él quería estudiar economía y su padre le dijo, pues no le pago la carrera. Y mi papá dijo, pues bueno, no me la pague, tranquilo. Y montó empresa. Mi papá montó empresa para pagarse la carrera, una empresa que hacía tapetes. Y se pagó su carrera vendiendo tapetes puerta a puerta de mi papá, ¿no? Eso en mi casa fue un poco parecido. Yo quería ser veterinaria, después quise ser médica, después quise ser psicóloga y finalmente la conversación terminó en administradora de empresas. Y cuando ya aterricé en administradora de empresas, mi papá me dijo, ¿y por qué no piensas en una ingeniería industrial? Y ahí fue cuando ya el yo verme y proyectarme
hacia futuro y mis gustos y mis pasiones y lo que yo soy se estrelló demasiado y le dije, no, aquí para esta conversación, si tú quieres un hijo ingeniero, allá está mi hermano, pero por este lado no va a ser. Y después de darle muchas vueltas y de muchos años de carrera profesional y de haber pasado por diferentes compañías y tipos de roles, etcétera, etcétera, en un proceso de introspección muy fuerte, que además vino un poco por accidente, no es que uno se siente a hacer meditación trascendental y diga, oh, revelación, ya sé qué es lo que quiero hacer con mi vida, es un poco no mucho de ensayo y error, tiene mucho también de input de otras personas, tiene mucho de uno verse en el espejo y pensar cuál ha sido el momento en el que yo realmente he sido feliz. Cuando yo hago, qué es lo que yo hago, cuando yo hago qué cosas, es cuando realmente brillo. Y ese proceso de introspección es el que a mí me ha llevado y me ha ayudado mucho en este proceso de entender hacia dónde quiero llevar mi carrera, cuáles son las cosas que realmente me gustan y las que no. Y cuando me estoy encontrando falta de inspiración, son esos momentos de revelación los que me ayudan a volver a encontrar el camino y la inspiración para seguir adelante. Sí, mira que tú dices algo que me llega muy bien y es, ¿qué es lo que yo hago que saca mi brillo? Y recuerdo cuando estaba en el banco donde nos conocimos tú y yo, me quitaron mi equipo porque pues la idea era llevarse los analistas para Brasil y a mí me movieron de área y me metieron a trabajar con unos clientes que nada que ver conmigo, en fin. Yo sentí que yo había perdido algo y entonces me di cuenta, el momento de introspección me llegó, me di cuenta que a mí lo que me gustaba de mi trabajo era formar gente, enseñarles, enseñarles, por ejemplo, a analizar. Y entonces caí en cuenta y dije, bueno, ¿por qué no voy para la universidad a trabajar en educación? Y ahí fue que llegué a la universidad. Y estando en la universidad, mucha gente pensó que lo mío era como, yo lo llamo el aguacero sanandresano. Es que en San Andrés cuando llueve pasa la nube, ¿no? A toda mecha, pasa rapidísimo, moja y se va. La gente pensó que yo era como el aguacero sanandresano, que pasé a esto, mojar un ratico y me voy, ¿cierto? Y mira, 14 años después todavía estoy en la universidad enseñando análisis financiero que me apasiona, es una de mis pasiones. Y alguna vez, hace poquito, alguien me dijo, pero un momentico, es que esto de análisis financiero y el coaching, ¿por qué las dos? Y le dije, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no puedo ser bueno en los dos campos? Esa fue mi respuesta, así tal cual. Y es que yo siento que yo brillo en los dos campos. Y me siento en mi juego, en esa expresión en inglés me encanta, ¿no? I'm in my game. Estoy en mi juego cuando hago análisis financiero o cuando hago coaching. Y eso es muy rico. Pero ven, ¿cómo le ayudamos a nuestros oyentes, a la gente que nos acompaña hoy, que nos está viendo de pronto en diferido por YouTube? ¿Cómo les podemos dar una luz acerca de esos momentos? Estoy de acuerdo contigo, no ocurre meditando en las mañanas. Puede que sí, o sea, así que no. Pero generalmente esos destellos de genialidad ocurren en momentos muy íntimos. ¿Cómo lograr esos momentos íntimos, Clau? Yo creo que pueden ser momentos muy íntimos, pero a veces son momentos de interacción con otros. A veces los momentos de retroalimentación, por ejemplo, le dan a uno mucha información de cosas que uno desde sus propios ojos no está viendo. Cuando uno se sienta, sobre todo cuando uno tiene un buen jefe o cuando uno se sienta con un coach o se sienta con un amigo que lo conoce a uno bien o con un hermano o con alguien que realmente de manera desinteresada está abierto a decirle a uno, yo veo que usted es así o así o así. Por ejemplo, con los amigos, sentarse uno con los amigos y preguntarle,
porque eres amigo mío. ¿Sabes qué? Yo Que creo que hay de mí. te voy a interrumpir por una cosa que yo aprendí hace rato de la palabra amigo. La palabra amigo, el origen etimológico se entiende que es sin mi ego, ¿sí? Y el tema de los amigos, yo lo vivo muchísimo con mis amigos del alma, mis amigos cercanos, digamos, la gente con la que me hablo del colegio, mis amigos de la universidad, sí, quizás algunos del trabajo que me conocen muy bien. Cuando uno está con sus amigos es sin su ego, ¿no? Y es uno verdaderamente auténtico. Aquí estamos hablando de quitarse la máscara. Vamos a llegar a eso. Por favor, sigue con el tema de la conversación con los amigos. Yo creo que es importantísimo esto que estás diciendo. Los amigos y la gente que realmente lo conoce a uno, lo ven a uno con unos ojos diferentes a los ojos con los que uno se ve. Uno normalmente se ve con muchos prejuicios, uno se castiga muy duro, Exigencia. mientras que la gente que lo ve a uno de afuera lo ve sin todos esos castigos y sin todas esas conversaciones internas de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, simplemente ven lo que se ve. Entonces, esas conversaciones o de feedback con un jefe o conversaciones con un amigo de cómo me ves tú, porque eres mi amigo, ¿qué es eso de mí que hace que yo sea un buen amigo para ti? Ese tipo de conversaciones le dan a uno muchísimas luces de por dónde va la cosa. Para mí, por ejemplo, una de esas conversaciones que fue súper poderosa sucedió con una jefe. Yo trabajaba en una compañía y en esa compañía yo no estaba contratada directamente, estaba contratada por un externo. Pero en mi trabajo de reclutadora, durante mucho tiempo, llevé a muchas de las personas que estaban en el mismo estatus que yo de contratista, logré internalizarlos y se me volvió como una misión tomar todo ese talento maravilloso de gente que estaban contratados como externos, internalizarlos para que tuvieran las posibilidades de crecimiento y de desarrollo y de desarrollar todo el potencial que les permitía esta compañía en particular, que era una compañía muy bonita. Y un día mi jefe me sentó y me dijo, ¿a ti no te da envidia que tú logras ascenderlos a todos ellos y que por razones ajenas a mí y ajenas a ella, ese tipo de posición para mí no estaba disponible? Porque en el área en la que yo trabajaba, pues no había más empleados directos. Y me puso a pensar mucho y a reflexionar porque la respuesta inmediata que me salió a mí fue no me da envidia y no me da celos. Y después me quedé pensando por qué no me da envidia y por qué no me da celos, si es algo a lo que yo también aspiraba, era algo que para mí era también importante. Y la razón ahí fue donde empecé yo a descubrir cuál es mi propósito y qué es lo que me hace vibrar y qué es lo que me hace brillar. A mí lo que me mueve es ayudar y habilitar a otros a crecer y generar conversaciones y generar escenarios y generar posibilidades para que otros crezcan. Mi Y está propósito claramente es descrito en tu orientado. página, en nuestra página de Uno por Uno, está claramente descrito en quiénes somos. Eso sí, Así es. Para tu mí esa perfil me conversación encanta. con mi jefe fue quitarme una máscara Mm, enorme porque fue aclarar para mí misma, porque al final del día la máscara no es para los demás, la máscara me la pongo yo conmigo. claro, claro. La máscara soy yo con yo, tratando de no mostrarle al mundo, de no mostrarme vulnerable ante el mundo. Y resulta que cuando uno se muestra vulnerable, la vulnerabilidad es el mayor signo de valentía que hay. Para ser vulnerable hay que ser muy valiente. Claro. Y cuando uno se conecta con esa parte tan interna y tan profunda de por qué no me da envidia, por qué me están haciendo esta pregunta y por qué la respuesta para mí es tan elemental cuando para ella no era elemental. Y en el momento en que entendí cuál era la respuesta para mí y por qué para mí era tan elemental, lo que para el resto del mundo no era, entendí que era lo que a mí me hacía vibrar. Y a Claro, partir de ahí empecé a construir. y mira que yo he venido reflexionando mucho acerca de la envidia en los últimos meses, desde mayo hasta ahora. He estado viviendo muchos cambios en la universidad en la que trabajo, yo te he contado, y hay mucha envidia
claro, porque se está reorganizando, hay gente que está ascendiendo, cambiando de puesto, moviéndose a nuevos lugares, y hay mucha envidia en todo esto. Y yo pensaba en la envidia y yo decía, pero es que la envidia, al ser una emoción de frecuencia baja, porque es una emoción de frecuencia baja, la envidia no la siente la gente que tiene alta frecuencia. Es decir, tú acabas de decir, mi propósito es ayudar a gente a avanzar en su camino. Es un propósito bastante altivo, bastante, eh, digamos, de servicio, ¿no? De entrega. ¿Cómo vas a sentir envidia si lo que estás haciendo es ayudando? Son sentimientos muy, muy positivos. No puedes estar conectada con la baja frecuencia. Y lastimosamente en los espacios de trabajo nos conectamos muchísimo, muchísimo con las bajas frecuencias. Ahora, obviamente, nos conectamos muchísimo con las altas frecuencias. Yo acabo de postear hace unos 35 minutos en el perfil mío de LinkedIn el evento y justo antes estaba el de una compañera de universidad diciendo unas bellezas de su nuevo puesto. Ella vivía en México, ahora vive en Colombia, que se regresó a trabajar con tal compañía dando unos adjetivos súper hermosos de la nueva empresa en la que está. Y yo creo que cuando es lindo ver que la gente tiene eso hacia su empleador, y ojo porque es que el empleador no es tu jefe, es que eso es lo que no hemos logrado entender los seres humanos de los lugares de trabajo, es que a la larga el letrero es ladrillos, o sea, la empresa la hace la gente, la empresa la hace Así la es. gente, ¿sí? Tenemos una pregunta, Meji. Ok, Juan qué nos bueno. pregunta aquí qué formas hay para encontrar lo que lo hace vibrar a uno. Ok, ¿qué forma hay para encontrar lo que lo hace vibrar a uno? Uy, ¿quién arranca tú o yo? Arranca tú. A ver, bueno, ¿qué formas he encontrado yo para encontrar lo que me hace vibrar? Porque creo que no hay una receta. Esto no es como sacar el libro de cocina y seguir las instrucciones para encontrar lo que lo hace vibrar a uno. Ese va a ser el título de mi primer libro. No hay una receta, te lo digo en No hay serio. una Te receta. lo digo en serio. Eh, Te lo digo y te lo voy a pero dar en el canal de YouTube para que quede guardado ahí en, mejor dicho, te lo vas a sacar en cara. Mi bueno, primer libro se va a llamar No hay una receta. no hay una receta. No hay una receta, pero sí hay formas de eh, generar un poquito de insights en hacia dónde va la cosa. Uno es pedir feedback de la gente que trabaja conmigo. Si estamos manejándolo, por ejemplo, en el ámbito laboral, preguntarle a las personas que trabajan conmigo, ¿dónde me ve usted? ¿Cuándo para usted brillo yo? ¿Cuando estoy haciendo qué? ¿En qué tipo de reunión? ¿En qué tipo de interacción? ¿Dónde me ve usted brillar? Para mí, por ejemplo, en algún momento mi marido empezó su carrera como consultor y para mí era clarísimo que no, la consultoría no era necesaria. Él estaba muy enfocado en que quería ser consultor, pero para mí era claro que la consultoría no era necesariamente lo que lo hacía brillar a él. Él es un apasionado de la tecnología. Y después de muchas conversaciones y de muchos ires y venires, él y yo tal vez somos los que nos hacemos coaching el uno con el otro. Claro, En claro, que muchas de esas la conversaciones, al final la conclusión es, donde tú brillas es cuando estás interactuando con eso que te apasiona tanto, que es la tecnología. Hoy en día trabaja en el área digital de un banco y ha sido sumamente exitoso porque está haciendo algo que realmente le apasiona, el entender los unos y los ceros detrás de las cosas, el entender la arquitectura de las cosas, el entender todos esos temas de tecnología a él lo mueven y lo apasionan muchísimo. Para mí, cómo he encontrado yo lo que me hace vibrar a mí es un poquito haciendo un poco esa introspección de todas las cosas que yo hago en mi trabajo y en mi vida, donde soy la mejor versión de mí misma, donde veo yo que soy la mejor versión de mí misma. Y definitivamente es cuando estoy ayudando a otros en procesos de crecimiento. Bien, qué bueno, qué interesante. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay una receta única. Eh, cada uno de nosotros, cada ser humano, es una manera de experimentar la vida.
y como tal, pues cada cual tiene sus recetas y sus formas. Yo creo que la forma que hay para encontrar lo que lo hace vibrar a uno, que digamos me ha resultado muy bien a mí, es cuando encuentro altísimo nivel de resistencia al cambio. Cuando estoy viendo que estoy, haz de cuenta, como atrapado, que me siento como atrapado y que no puedo avanzar, ese es el primer mensaje que me están diciendo, hay que encontrar el cambio. O sea, ahí hay que cambiar, hay que buscar reducir ese esfuerzo e irte a un lugar donde el esfuerzo que estás haciendo sea para ascender, más no para avanzar, para desprenderte. Y es un poquito, yo creo que lo que le pasa a la mariposa dentro del capullo. Es esa fuerza que hace para poder romper el capullo es tan grande que cuando por fin se libera y extiende y despliega sus alas, ya puede brillar, ¿no? Como tú lo dices, extender sus alas con toda su grandeza, con toda su magnitud, su imponencia. Y lo digo porque lo he visto en vivo, lo vi en vivo en el Quindío hace por ahí unos 4 años que estuve en Pijao observando mariposas en vivo, en el monte. Me llevó un habitante de Pijao, Quindío, a ver esto. Y yo siento que es cuando nos pasa eso. Ayer en Instagram vi, y aprovecho que hablo de Instagram para que nos sigan en nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @soyunoporuno. Ayer en Instagram vi un reel que me encantó, Clau. Me encantó porque de verdad que es eso. Es algo así como tú le pediste a Dios sabiduría y Él te puso el reto para pensar cómo te salías de esto. Tú le pediste a Dios fuerza y Él te puso el reto para que te esforzaras. Y así, todo el reel era esto, ¿no? Y yo cuando veo esto, yo digo, vea, qué tan claro es, ¿no? Pero sí, yo creo que esas son las formas que uno puede encontrar qué es lo que lo hace vibrar, ¿no? Para mí, pues, donde estoy esforzándome, ahí no es, debo buscar una nueva vibración, debo buscar una nueva vibración. Creo que también hay mucha información en los momentos de dificultad, tú lo has dicho. Cuando uno se enfrenta con una dificultad, tiene que poner toda su capacidad física, mental, cerebral, creatividad, etcétera, en pro de salir del problema. Y lo que Y eso cuando implica, uno, ¿no? y todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, ¿cuál es? No solamente cuando se produce un problema, sino dificultades de todo tipo. Incluso uno mismo se puede imponer esas dificultades. Uno mismo se puede poner en situaciones difíciles que lo empujen y lo fuercen a enfrentarse a cosas que cuando uno se enfrenta y lo logra, generan un sentimiento primero muy positivo de logro y de alcanzar una meta, pero además de vencer el miedo. Para mí, y estuve leyendo mucho y consultando mucho sobre este tema, y probablemente el mayor obstáculo para uno brillar es el miedo. Cuando uno actúa desde el miedo es cuando termina estudiando o medicina o derecho o fracaso. Cuando uno De acuerdo con actúa tu desde ejemplo, el, para ser claros, de cuando uno acuerdo con tu actúa ejemplo. desde el miedo es cuando termina trabajando en la compañía en la que le dijeron que todo el mundo le dijo que era buenísima, haciendo el puesto que todo el mundo le dijo que era buenísima. Y lo digo porque yo también pasé por ahí. A ver, ahí tenemos una pregunta de Miguel. Muchas gracias por compartir sus experiencias, pero veo que es muy subjetivo. A veces no es más tangible ir por lo que la data de uno da. No, es que Sospecho que Miguel se refiere a las pruebas psicotécnicas y pruebas de personalidad y demás. y claro que es subjetivo, perfectamente de acuerdo con Miguel, es totalmente subjetivo. Si esto fuera objetivo, tendríamos una muy baja, si no nula, eh, nivel de insatisfacción laboral o nivel de frustración con el camino profesional. Sin embargo, creo que vale la pena conectar la conversación ahí.
Hoy en día hay pruebas y hay exámenes y hay toda clase de test que uno puede hacer para entenderse un poco mejor y entender cuál es su tipo de personalidad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones y sus habilidades. Y todas esas baterías de pruebas y todos esos exámenes que uno puede hacer son parte de ganar insights y ganar y obtener información sobre lo que uno es y cómo uno se comporta, que le dan una guía de por dónde va la cosa para encontrar qué es lo que me hace vibrar y qué es lo que me hace brillar. Esas pruebas dan mucha información para uno, con esa información, más la información de mirar hacia atrás y pensar dónde me he sentido feliz, dónde me he sentido exitoso, dónde he sentido que he brillado, cuáles han sido los retos que yo creo que he alcanzado y he logrado superar, qué tipo de personas necesito, de qué tipo de personas necesito rodearme para ser más exitoso. Esas pruebas ayudan mucho a entender esas cosas y cuando uno las pone en práctica, el resultado es absolutamente maravilloso. Te voy a dar los ejemplos que damos Juan Pablo y yo, pues los damos desde la subjetividad de nuestra propia experiencia, pero puedo compartirle a Miguel una experiencia que tuve yo al respecto y cómo me ha ayudado muchísimo de ahí en adelante a ser exitosa gracias a ese conocimiento. En algún momento de mi vida, trabajando en el banco en el que trabajé con Juan Pablo, me hicieron una prueba de estas de personalidad, que no me acuerdo si fue el DISC o una de estas. En las que le dicen a uno si uno es introvertido o extrovertido y con qué tipo de personas, qué tipo de actividades se le facilitan a uno, qué tipo de actividades son más complejas, etcétera. Y el resultado de mi prueba fue básicamente que soy muy orientada a la gente, que soy extrovertida, que me cuestan muchísimo las labores analíticas y las labores de mucha orientación al detalle y de procesos y de pasitos, y que me cuesta trabajo relacionarme con ese tipo de personas. La primera vez que yo tuve que manejar gente, la persona que manejé era ese tipo de persona, orientada al proceso, introvertida, calladita, paso 1, paso 2, paso 3, y yo arranco en el paso 1 y voy brincando al 4, vuelvo para el 3, voy para el 8, porque es mi personalidad y a veces tengo que trabajar mucho en enfocarme y seguir el proceso porque trabajo en procesos, pero el que me hayan puesto esta persona, a manejar esta persona y a liderar a esta persona, fue un reto enorme para mí desde el punto de vista de entenderla a ella y entender ella cómo funciona, pero además fue absolutamente revelador, porque esa persona y yo, si bien éramos completamente opuestas en ese esquema de división de personalidades, éramos, el entenderlo nos hizo perfectamente complementarias. Ella era fantástica en lo que a mí me costaba un montón y yo era fantástica en lo que a ella le costaba un montón. Yo crecí un montón aprendiendo de ella y viéndola a ella y entendiendo cómo ella manejaba sus procesos, su orden, su estructura, etcétera. Y ella aprendió un montón y se retó un montón conmigo también a pararse enfrente de un público, a hacer una presentación ella sola, a tener conversaciones difíciles que para ella eran muy difíciles porque para ella generar conflicto era muy difícil. O levantar la mano y decir, tengo una idea, le era muy difícil porque ella era inherentemente introvertida. Ver a ella desde ese momento en que trabajamos juntos a hoy, verla cómo ha crecido y dónde va, para mí es espectacular. Yo me siento sumamente orgullosa, me emociona y todo. Pero el haber entendido gracias a esas pruebas y a esos tests qué era lo que me hacía a mí poderosa y lo que a mí se me facilita y lo que para mí era fácil y que era el opuesto, y el haber aprendido a trabajar con ese opuesto y a usar ese poder del opuesto en pro del éxito de las dos, fue absolutamente maravilloso. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante conocerse uno mismo. Es un camino súper extenso. El día que tú abres la puerta del autoconocimiento, ese día, bienvenido a un camino de muchísimo conocimiento, muchísimo amor y muchísimo dolor. Ahora, ojo con la palabra dolor, que es diferente a la palabra sufrimiento, porque a uno le puede doler y el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿cierto? A
a uno le puede doler ser como es, pero uno no puede sufrir porque es como es. Eso es importante también la aceptación y yo creo que acerca del comentario de Miguel sobre a veces no es más tangible ir por lo que la data de uno da, claro, y es que muchas veces eso ocurre, porque en los colegios, por ejemplo, cuando hacen esas pruebas de selección de las carreras y todo esto, pues a uno la data le indica que tiene que hacer tal cosa, y yo tengo compañeros que les decía que el camino era la arquitectura. Hoy en día son maravillosos vendedores de electrodomésticos en empresas multinacionales importantísimas y han pasado por consumo masivo y por diferentes empresas multinacionales. Claro, a uno lo que la data le da es una cosa, está muy bien, pero la vida también le muestra a uno unos pasos que puede dar hacia adelante y hacia los lados. Y también, como lo hablábamos con Claudia en algún momento preparando esta charla, también se vale dar pasos para atrás. Se vale mucho dar un paso para atrás y decir, por aquí no fue y ya está. ¿Sí? Claro, trae dolor, sin lugar a dudas trae dolor. Estoy seguro que Claudia ha tenido momentos dolorosísimos en su carrera profesional y yo he tenido momentos dolorosísimos y los tendré y los seguiré teniendo y yo también creo que eso es parte del ejercicio profesional, ¿no? Entonces aquí Miguel nos incluye en el chat y la buena discusión de por supuesto también puede ser muy creativa, por supuesto. Claro, porque es que yo alguna vez le dije a una persona muy cercana, le dije, es que usted estando enamorado de su pareja que es idéntica a usted, pues no es difícil, es una forma de narcisismo. Sí, porque pues uno, si uno es idéntico a la pareja, pues es una forma linda de narcisismo, ¿sí? Es una forma disimulada de narcisismo. Mientras que cuando es opuesta a la persona, ¿sí? Cuando tu pareja o cuando tu compañero de trabajo o cuando la persona con que tú haces un tándem bacano a nivel corporativo es opuesta a ti. Claudia nos contaba el ejemplo de ella, de cómo ella era bastante extrovertida y cero metódica, mientras que la otra persona era bastante introvertida y metódica. Hicieron un tándem maravilloso. Yo tuve la oportunidad de trabajar por 12 años, una persona que es bastante diferente a mí en muchísimas cosas y muy parecida en otras, pero lo que hizo ese binomio de trabajo tan exitoso en la universidad era que pensábamos muy diferente acerca de diferentes cosas y eso elimina los puntos ciegos. A mí me encanta que haya esa pluralidad en el pensamiento en los equipos, porque ayuda a eliminar el punto ciego y a desdibujar esa máscara, ¿no, Clau? Porque a veces creemos que yo soy esa tendencia inmensa que tenemos a creernos perfectos y no entendernos perfectibles, que es tan distinto. Ayuda mucho a que se caiga esa máscara al ver otras culturas, otras formas de hacer las cosas, a pensar distinto. ¿Tú qué opinas, Clau? Se me acaba de ocurrir otra analogía. Para los que han visto La Casa de Papel, cuando uno ve La Casa de Papel y salen todos con el overol rojo y la máscara, se ven todos iguales, pero cuando uno les quita esa máscara, detrás de esa máscara hay una cantidad de personajes, de habilidades, de personalidades, de genialidades diferentes que lo que los hace, yo no superé la primera temporada, pido disculpas a los fans de la serie. Tranquila que yo no he superado ni siquiera el primer minuto, no he visto medio. Pero lo que es interesante como experimento social en esa serie es que ellos se hacen ver todos iguales a la hora de presentarse afuera al público o a las autoridades, digamos, para confundir. Las máscaras confunden. Pero detrás de la máscara, adentro entre ellos son un equipo de trabajo impresionante en términos de que cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, cada uno tiene su brillo y todos esos brillos, la mente detrás de todo este proceso, lo que logró combinar fue un equipo de gente brillante, cada uno es brillante en una cosa particular y la sumatoria de todos esos brillantes es lo que hace que esto sea un equipo de ladrones súper exitoso. Brillante, claro. Tiene muchísima lógica, muchísima lógica.
Pero uno con frecuencia se monta en ponerse la máscara y el overol rojo para que lo vean igual a todos los demás, para no sobresalir, para no verse demasiado brillante, porque a veces uno tiene miedo de ser brillante, porque si yo sobresalgo, si yo brillo mucho, de pronto me noto mucho y si me ven mucho, si cometo un error, se nota mucho. Y resulta que cometer errores no solo es humano y es importante, sino que es la única manera realmente reveladora de aprender. Si yo no cometo errores, si yo no salgo corriendo y me estrello con la pared de vidrio, no voy a aprender que primero toca averiguar si hay puerta y después salir corriendo. Entonces, el quitarse, el ponerse un poquito vulnerable y quitarse el overol rojo y la máscara de Dalí, lo pone a uno en una posición de esta soy yo, esto es lo que yo sé hacer y lo que no, esto es cómo funciono yo, y eso lo pone a uno en una posición bien diferente. Tenemos a Miguel con un comentario adicional. Me encanta la interacción de Miguel, muchas gracias. Me encanta que haya más interacción con nuestra audiencia. Miguel nos dice, difiero en el narcisismo, ya que en las etapas del enamoramiento químico, donde después de esa etapa se vuelve psicológico, y es ahí cuando se logra el largo plazo, donde las interacciones generadas logran resolver, se me está yendo, y sobre todo lograr una meta común. Lograr eso es muy complicado y el 80% de los matrimonios fracasan, y creo que es por falta de lograr equipo eficiente y amoroso a través de las décadas. Yo que llevo también unos añitos de casada, concuerdo con Miguel en que definitivamente el éxito es en formar un equipo, seamos iguales o diferentes, pues es la pareja que uno escogió, pero el éxito o el fracaso de ese evento y de esa empresa de vida es el trabajo en equipo, igual que el éxito en una corporación. Sí, ya entendí, me quedé pensando la reflexión al inicio. Claro, no, entiendo perfectamente lo del narcisismo y no quiero armar generalidades, ni mucho menos. Obviamente, pues si mi pareja es idéntica a mí y está bien y podemos ser los dos, no sé, Messi, pues bien, ¿saben? Está perfecto y estaría muy bien que eso ocurriera y que exista un compañerismo y una complementariedad de fortalezas. Está perfecto, está perfecto. Lo decía únicamente como ¿saben? Es como en algún momento hace muchos años un capítulo de Seinfeld que Jerry conoció a una mujer que era idéntica a él y él dijo, creo que estoy enamorado de alguien idéntico a mí. Y él mismo se burlaba de su enamoramiento porque decía, es que es muy fácil enamorarme a mí mismo porque pues es yo, es conmigo, ¿no? Pero yo sabes que no es fácil enamorarse de uno mismo cuando uno no se quiere mucho. Bueno, de acuerdo. Tiene que haber una dosis grande de amor propio. Sí, lo entiendo perfectamente, claro. Para enamorarse de uno mismo. Uno sí debe enamorarse de uno mismo y debe estar perpetuamente enamorado de uno mismo con sus faltas y con sus fallas y con sus defectos. Y el poder... ¿Cómo aprendes a enamorarte de ti misma? Todavía estoy en proceso de aprender. No puedo decir ni declarar que lo haya dominado todavía. Yo tengo mis momentos oscuros también, cuando le dan a uno palo en el trabajo, así, garrote, llega un momento en que dice uno, ¿será que yo sí era capaz de hacer esta vaina? Y ahí es donde tengo que un poco voltear la mirada y encontrar dónde están mis momentos de inspiración, dónde realmente está lo que me conecta, el trabajo que estoy haciendo. Y si realmente me conecta, creo que es una de esas dudas existenciales muy importantes. Si yo llevo haciendo un trabajo y le hago y sufro mucho y me trasnocho y no duermo y me desvelo y toda esa cosa, y pasan varios meses en los que esto sigue pasando, creo que hay que evaluarse un poquito y entender o lo estoy tomando personal o hay algo que no estoy haciendo bien yo, o hay algo en este trabajo que no es para mí y de pronto tengo que pensar en cambiar de rumbo.
O lo soluciono y lo arreglo donde estoy, o pienso en cambiar de rumbo. Te entiendo, ¿no? Es que ahora que lo decías que me lo estoy tomando personal, yo hice una reflexión sobre esto ayer porque estuve en una reunión y alguien me hizo un comentario así. Me dijo, no es para que te lo tomes personalmente, no sé qué más cosas, y yo pensaba, pero ¿por qué no lo puedo tomar personalmente? O sea, si es que se trata de algo que yo hago, ¿sí? Ahora, no quiere esto decir que porque alguien le hace una observación a mi trabajo, yo voy a armar un drama de todo esto, ni más faltaba. Es una cosa, o sea, yo hago, no sé, 100 operaciones a la semana, si una sale mal, pues ya está, o sea, no me quedo enganchado ahí. Y lo que me interesó del ejercicio fue que no me enganché con ese comentario. Lo traigo acá porque yo creo que estamos demasiado enfocados en que no te lo tomes personal. Mucha gente te dice una muletilla, no te lo tomes personalmente. ¿Cómo? Sí, creo que hay que ser no sé, ¿cómo se llama este? El Dalai Lama para no tomárselo personalmente o qué hay que hacer para evitar que a uno le llegue. Ahora, yo puedo sentir, digamos, uy, claro, me dijeron algo y decir, sí, ya está, cometí un error en el siguiente ensayo y fue lo que hice esta mañana, llegué a la oficina, mandé un correo diciendo, bueno, vamos a hacer esto, las correcciones acerca del caso. Algo que aprendí, inclusive lo aprendí en mi primer trabajo, y es siempre que cometes un error, pues plantea alternativas, ¿cierto? Y ya está. Miguel acá habla acerca de autorrespeto hacia uno, me parece súper importante, creo que es, y eso lo he aprendido yo de meditar, creo que la meditación sí me ha enseñado algo, es el autorrespeto, ¿no? Y claro, mostrarlos a los demás, y en una sociedad en la que definitivamente, pues, en tu caso, Clau, tú ahora vives en Canadá, pero viviste tanto tiempo en Colombia, tú sabes muy bien de esto, acá el respeto hacia los demás es cada día menor, ¿no? Mientras que en Canadá el respeto hacia los demás es cada día mayor, imagino yo que lo has vivido y para mí cuando estuve en Canadá fue un shock cultural de alguna forma. No sé qué opinas acerca de ese comentario de Miguel. Estoy feliz con la interacción con Miguel. Vamos a tener que invitar a Miguel a un evento como parte del panel. Como conferencista. Me encanta, sí. Me encanta porque me encanta que me reten y me encanta el generar un poquito de debate. Claro, sacarla nos saca un poquito de que ser solamente Juan Pablo y yo. Claro. El uno malo no quita los 1000 buenos, exactamente. Primero, el uno malo no quita los 1000 buenos y segundo, cometer errores, el entender que cuando yo cometo un error, pues lo asumo y pongo la cara, cometí un error. Y aquí estoy asumiendo mi error y estoy contándote que cometí un error y esto fue lo que aprendí. Y esto es lo que va a cambiar de aquí en adelante para que mi error no se vuelva recurrente y no se repita. Miguel dice que si se vuelve personal pero no emocional, uno no comienza a ladrar. Pues es personal de pronto porque está dirigido a mí como persona, pero si yo le quito un poco la emocionalidad, y ahí Miguel tiene razón, al quitarle la emocionalidad, pues lo acepto como un comentario, como una retroalimentación, como cometí un error, y aquí estamos, perfectamente de acuerdo. Que lance la primera piedra el que esté libre de errores. Yo creo que el tema pero no emocional, inclusive sí emocional, pero entonces es la emoción hacia arriba, no tiene por qué ir en desmedro de mi energía, va en beneficio de mi energía. Y tú lo acabas de decir, Clau, la mejor forma de aprender es cometer errores, y sí, pues sí. No estamos haciendo las cosas bien, pero se puede hacer mejor. Y creo que el mensaje poderoso ahí es, para cometer errores hay que arriesgarse. Si uno no se arriesga, pues claro, no se arriesga a cometer errores, pues seguramente le sale todo perfecto, pero no aprendió nada. Entonces, parte de quitarse la máscara es también asumir la vulnerabilidad de arriesgarse, de que existe la posibilidad de cometer errores, de que existe la posibilidad de que las cosas no salgan bien y que si no salen bien, también está bien.
y no Sí, pasó nada. Yo hoy precisamente tenía una conversación con una persona de mi equipo, ella lleva un mes trabajando conmigo, está trabajando como una máquina, está manejando una cantidad de cosas y hoy me decía, no, tengo todo bajo control, tengo todo. Y llegó un momento en que la vi nerviosa y la vi angustiada y le dije, llevas un mes aquí, no tienes que tenerlo todo bajo control. Yo llevo 6 meses y tengo claro que todavía el control es una ilusión lejana. Yo me siento tranquila con que las cosas se estén moviendo, con que las cosas estén avanzando, que tenemos muchos platos sobre la mesa. Sí, si se quiebra un plato, se quebró. Y cuentas conmigo, pues yo soy su jefe, cuentas conmigo para defenderte y para poner la cara y para garantizar que si se quiebra un plato, pues ponemos la cara y somos responsables por lo que haya pasado y por el error que se haya cometido, pero yo no estoy esperando perfección porque la perfección no sirve para nada. De la estoy de acuerdo perfección no se contigo. aprende. Y, y, y yo creo que el tema de la vulnerabilidad que tú dices ahora y el tema de la perfección, este perfeccionismo que nos venden las redes sociales y que, ¿sabes? Vuelvo a Instagram, hay una cuenta que sigo que me encanta, que es de un señor que comenzó, que vivió no sé cuántos años en su BMW. Él cuenta la historia así. Yo viví, creo que fueron 3 años. En mi BMW me bañaba en los lavacarros. Se bañaba, pedía de favor al dueño de un lavacarros con una manguera, un manguerazo, tin, 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 par de mojadas. Y seguía, y en esa cuenta, después te digo el dato, creo que es No Front Podcast, creo que es un podcast muy bueno de este tipo. Él creó 3 empresas desde su BMW y empezó de ceros. O sea, de verdad la historia es muy buena. Y hace poco vi un post de él, de una pelada que sube una foto de su cuarto y tiene solamente una lámpara de mesa de noche puesta en el piso, al lado un colchón en el piso y las sábanas. Y la siguiente foto al lado, pues hazte cuenta como nuestra imagen acá, ¿no? Una foto a este lado, otra foto a este lado. La siguiente foto es una cama, una mesa de noche, diciendo, les quiero compartir que estoy avanzando en mi vida, estoy mejorando, he mejorado mi condición de vida y se los quiero compartir en las redes sociales. Yo decía, qué rico, la vida es así de real, ¿no? La vida sí tiene, no es como todos subiendo fotos súper fornidos y súper, no sé, multillenos de cosas Irreales. irreales, máscaras, ¿sí? Porque a la larga, y, y creo que vuelvo al punto, muchos creemos saber para dónde vamos, pero en realidad todos vamos para el mismo lado porque para allá van todos, ¿no? Entonces, En, ¿y usted para dónde va? No, para allá, para donde van todos. Pues no, hay que parar y pensar. a ver, tenemos otro comentario de Miguel. Eh, eh, dice, el periodista le pregunta al CEO, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y el CEO dice 2 palabras. Y el periodista le pregunta, bueno, ¿y cuáles son las 2 palabras? Y el CEO dice, decisiones correctas. Y el periodista le pregunta, ¿pero cómo toma uno las decisiones correctas? Y el CEO le responde, Una palabra. 1 palabra. ¿Cuál es la palabra? Experiencia. Experiencia. Y el periodista pregunta, ¿y cómo obtiene uno la experiencia? Dos Dos palabras. palabras. Malas decisiones. Y sí, El que no ha tomado malas decisiones no sabe cómo se ven las buenas. y Y sí, eso funciona en el trabajo, funciona en el amor, funciona en todo. funciona en todo. Es que yo la otra vez estaba en casa con mis hijos y el grande llega y dice, no, es que Santiago todo el día hace esto y me pega, no sé qué. Y le dije, Fede, Santiago tiene un año, gordo. Él está solamente cometiendo errores. Él solamente está cometiendo, él solamente puede cometer errores. En la medida en que va creciendo, va dejando de cometerlos. Un error de él puede ser la fuerza que usa para utilizar las cosas. Déjalo interactuar con las cosas y vas a ver que en la medida en que interactúe, va a dejar de dañarlas. Es igual, es igual. Es igual con las relaciones, es igual con el trabajo, es igual con
lo que me quieras con las finanzas, con lo que me quieras hablar. O sea, yo te digo, es cometer errores. Ahora, no es cometer errores y decir, sí, errores y ya, y los cometí, ya estuvo. No, un momentico, que puedo aprender de todo esto. ¿Sí? Hay que pasar por el proceso de reflexión de qué fue lo que aprendí, qué Y fue lo que salió mal. ¿sabes para qué es bueno o qué sirve mucho para entender eso? Yo creo que algo que aprendí de un jefe hace muchos años, y ya para terminar, porque ya estamos llegando casi a la hora, él me decía, practique la pausa. Y él era verdaderamente parsimonioso. Ricardo era verdaderamente parsimonioso. Y él me decía, Juan, practique la pausa. Y creo que cuando uno comete un error, en lugar de salir y saltar a explicarse, a justificarse, y practica la pausa y dice, venga, acá en esto fallé. Y yo ahí sí les digo, miren, funciona con todo. Funciona con todo. Con los hijos, Porque con la además pareja, con todo. la gente no lo espera. Cuando uno se siente y reflexiona y le dice al jefe, tienes toda la razón, la embarré, el jefe se queda porque lo que están esperando de uno es que uno se defienda. Y cuando uno no se defiende y con absoluta franqueza dice, tienes toda la razón, me equivoqué, eso desarma cualquier discusión, cualquier pelea, cualquier argumento, porque pues, te estoy dando la razón, tienes toda la razón, me equivoqué. Se me ocurren estas alternativas para remediarlo, se me ocurren estas potenciales soluciones para el error que cometí. Trabajemos juntos para sacarlo adelante y para solucionar el problema. Cuenta con mi compromiso y con toda mi energía para solucionar el problema, pero defenderse a las patadas no soluciona el problema, ni tampoco enseña nada, no se aprende nada cuando uno sale a defenderse inmediatamente. Hay que Perjudica. hacer la pausa, reflexionar, y cuando uno se muestra vulnerable, no hay nada que desarme más discusiones que la vulnerabilidad. Cuando uno se muestra vulnerable y dice, me equivoqué, incluso con los hijos. Cuando mi hijo, porque uno también se sale de casillas, etcétera, y mi hija me dice, mamá, me molestó mucho cuando me gritaste. Y sentarme con ella y decirle, tienes toda la razón, me equivoqué. Yo te estoy enseñando a ti a que no grites a tu hermano y yo no estoy siendo un buen ejemplo para ti. En ese momento ella se desarma, Claro. porque tiene toda la razón. Y yo ya no estoy confrontándola, yo no estoy peleando con ella, yo estoy entendiendo que ella tiene razón. La explicación a eso me la dio una maestra espiritual mía hace por ahí unos 2 años, y es la explicación más lógica del planeta, y es, yo no tengo ningún derecho de enseñarte a no infringir mi energía infringiendo la tuya. Miguel nos hace aquí un comentario muy valioso y dice que el error es uno de los mejores aprendizajes que existen y lastimosamente desde los 35 en adelante es muy raro oír a alguien que lo acepte. ¡Wow! 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 Yo quiero contarle a Miguel. Me pasó lo contrario. Para mí también ha sido un poco al contrario, pero además quiero contarle a Miguel una experiencia muy personal, y es, yo he pasado por varias organizaciones y he trabajado como reclutadora en selección de talento en muchas organizaciones, y activamente busco organizaciones en las que el error no solo sea permitido, sino que sea bienvenido como método de aprendizaje. Porque así es como yo funciono y así es como yo trabajo. Y así es como creo que la gente realmente puede crecer. Y mi propósito es ayudar a otros a crecer, y uno no crece si no la embarra. Entonces, cuando yo busco trabajo y me entrevistan y me hacen y le dan el espacio a uno para preguntar, una de las preguntas que yo le hago al reclutador o al jefe es, ¿cómo funcionan ustedes alrededor de los errores? ¿Cómo se comporta la organización y cuál es el modo de la organización de manejar cuando la gente comete errores?
Y eso a mí me da muchísima información sobre si es un lugar donde yo quiero trabajar o no. Sí, ahí yo, yo tengo una experiencia distinta. Es- pues yo como persona me quedé pensando en lo que Miguel dice de bueno, los gaps generacionales son muy divertidos. Yo tengo que interactuar con gente de distintísimas edades por mi trabajo, desde 75 años para abajo hasta los, no sé, 16, 17 años. Y el tema del error es bien, bien diverso, pero en mi experiencia yo me he dado cuenta, y esto me lo entregó la meditación y el tema de poder sentarme y meditar, reflexionar por un espacio de tiempo diariamente, es que cuando yo veo el error como un escalón a un ascenso en la conciencia, eso deja de ser algo negativo. Por el contrario, es algo positivo. Eh, sí, mucha gente, y Claudia conoce esto porque yo lo he hablado con ella. Yo trabajo con una persona que permanentemente se está justificando acerca de todos sus resultados, y cada respuesta a cada pregunta que le hago es una justificación y no una proposición, algo proactivo a ver cómo solucionamos el tema. Y hoy tuve una especie de desencuentro con ella y le dije, porfa, deja de salir a justificarte. No estoy pidiendo que te justifiques, estoy pidiendo que me expliques qué pasó para poder entender cómo arreglar ese tema. Y yo creo que lastimosamente por la cultura, tal vez eso es un tema de la cultura colombiana, no sé, el tema de cometer errores está mal visto por lo que viene toda la parte punitiva, del castigo, de la represalia o quién sabe cantidad de cosas. Eh, y viene, eso trae una serie de connotaciones. Por ejemplo, yo últimamente me he vuelto un eh, defensor de decir la verdad y de escuchar la verdad sin buscar castigar. ¿Por qué? Porque siento que la gente miente para evitar el castigo. La gente miente para evitar bueno, en alguna medida, el castigo, la decepción. Claudia habló de algo muy importante al principio, que es el tema de las expectativas. Las expectativas que la gente pone en uno, o que la gente que uno cree que la gente pone en uno, son unas a las que uno pone en uno mismo y a las que uno pone en los demás. Y el tema de las expectativas hay que manejarlo muy bien. Sí, es un tema que podríamos inclusive hacer una charla de esto, Claudia, el tema de expectativas, porque creo que viene bien, sobre todo para fijar metas de fin de año y para temas laborales, lo que se espera de mí, lo que se espera de mí como empleado, como colaborador de una empresa. Interesante el tema de las expectativas, pero sí creo que lo que Miguel dice, que es muy raro oír que alguien lo acepta, es un tema también cultural. Yo creo que es un tema también cultural de no sé, querer siempre quedar bien, vernos como que siempre hacemos las cosas bien, y, y que somos una sociedad que fácilmente, y esto no es nuevo, esto yo lo leí en un libro de Adam Smith hace muchos años, y Adam Smith escribió ese libro hace muchísimos años. Lo fácil que es notar el error, Claudio también lo mencionó ahorita, lo fácil que es notar el error de los demás cuando es un poco más evidente ver los nuestros, pero no. Mejor miremos los de los demás, porque es que con los demás es más chévere. ¿Sí? El trabajo de mirar para afuera es más chévere que el trabajo de mirar para adentro. El trabajo de mirar para adentro es un trabajo más enriquecedor, creo yo. Y es más difícil, por eso es menos la gente que lo hace. Claro. Pero el mensaje tal vez, leyendo otra vez el comentario de Miguel, para mí el mensaje es, hay que empezar por alguna parte, y para mí por donde uno tiene que empezar es por uno mismo. Si yo soy consciente de que el error es el mayor maestro, cada vez que yo cometo un error, como estabas diciendo tú, Meji, ahorita, hago la pausa, entiendo qué fue lo que pasó, reviso, aprendo, pero cuando alguien comete un error conmigo, hago la misma pausa. Claro, claro. Y le doy el espacio a esa persona de también de
de no de hacer su reaccionar pausa. desde la emocionalidad, sino de reaccionar desde un espacio de crecimiento y que Claro. esa persona entienda que el error no es una catástrofe, al contrario, es experiencia. Hoy en Sí, día las organizaciones yo creo que a veces subestiman un poco el tema de la experiencia y por eso es que cada vez los promedios de edad de las organizaciones son más jóvenes y uno llega a los 40 y entonces ya eh, se puso viejo, pero la experiencia realmente solo se gana a golpes, esa no se improvisa. sí, sí, sí. Eh, Creo que cualquier gap generacional deja de existir cuando uno entiende que todos los seres humanos buscan serotonina y dopamina. Totalmente de acuerdo, eso es una ley del mercadeo. Saber leer a la gente, técnicas de negociación y microexpresiones. Y si en la galaxia interna está el verdadero conocimiento del universo humano. Sí, yo creo que ahí hay un tema, Miguel, gracias por el comentario. Vamos a empezar a cerrar ya esta conversación y no, gracias a ti por aportar en este espacio. Para eso es. Yo creo que, y lo estaba leyendo, ahí tengo la ventana abierta en el navegador, un blog de una publicación budista que me encanta que se llama Lion's Roar, acerca de cómo empezar a trabajar la compasión. Y el autor de ese, un monje budista, dice que la mejor forma de trabajar la autocompasión es comenzar por lo pequeño, por temas pequeños, y es como encender una fogata. Nadie enciende una fogata con el leño más grueso al principio. Los que hemos hecho un barbecue, un asado, una fogata, y hemos tenido esa experiencia, uno comienza por lo Por más los pequeño, palitos. el palito, la yesca, ¿sí? Y creo que es importante comenzar por lo más pequeño, por lo más afín a nosotros. Miguel hablaba del tema de la galaxia interna está el verdadero conocimiento del universo humano. Me encanta esa frase, me parece muy, muy poderosa, porque sí, es una galaxia interna. Ahora que hablaba yo del crecimiento personal, que el día que uno abre la puerta se da cuenta de lo inmenso que es una galaxia interna. Es una galaxia interna y es hermoso ese camino del autodescubrimiento. Yo invito a todos los que han estado acá y que nos acompañaron hoy y a los que nos ven por el canal de YouTube, que si quieren meditar, meditemos. Yo he estado meditando con gente que ha llegado esporádicamente martes y jueves a meditar conmigo y son meditaciones que yo siento que son muy poderosas porque ayudan a avanzar en ese camino del autodescubrimiento. Entonces, bueno, a todos gracias, Clau, y yo una vez más quedo muy contento. Deberíamos hacer más de estos espacios como más, usando palabras de Miguel, como más microcósmicos, ¿no? No de una hora, sino por ejemplo de 10 minutos y tener estas charlas que De son acuerdo. tan enriquecedoras tan distintas y que de pronto en nuestra cultura latinoamericana viene bien hablar de esos espacios. Sé que en la cultura norteamericana hay multiplicidad de espacios así, pero en la nuestra yo siento que nos faltan. Ahí tenemos a nuestros amigos de Cientemente que estuvieron invitados hace poco. Ellos tienen algo muy parecido así. Me encantan los espacios de ellos, me fascinan esos espacios de ellos. Además hacen una pareja hermosa y divina como interactúan, es genial. No sé, Clau, si quieres decir algo y nos despedimos. No, yo quiero darle las gracias a nuestros participantes de hoy, a las personas que nos ven en YouTube y especialmente a Miguel. Fui infinitamente feliz, Miguel, con tus comentarios, tu participación y tus intervenciones. Al contrario, no solo no fueron, no estás interfiriendo con la conversación, sino al No, para nada, contrario, ni hiciste que nutriéndola. la conversación fuera sumamente interesante y mucho más retadora y agradable. Muchas, muchas gracias a Miguel. Eh, y bueno, nos vemos en un mes. En un mes. En un mes el tema será resiliencia para que vayan preparándose y bueno, muchas gracias a todos. Clau, mil gracias. Gracias. Chao. Chao.